Ai sai geda bugu toku ne unyorai kyo shoshu momento de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Tai Sai Geda Puku Toku Dene Unyorai Kyo Kuro Shoshuyo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar hoy aquí. Hoy es nuestro Sasenkai de domingo 31 de enero. Perdón, ¿enero? Sí, 31 de enero. Y estamos hoy haciendo una pausa en nuestro estudio de La Perla Brillante porque vamos a recordar a Nishijima Roshi, que está aquí presente con nosotros y siempre en todo lo que hacemos en realidad en esta comunidad. Vamos a hablar sobre él porque conmemoramos su aniversario que dejó este mundo visible. Así que vamos a hablar un poco de él porque seguramente si son recién llegados a esta sanga, habrán notado que hablamos mucho de Nishijima y de algunos otros maestros. En particular, Nishijima es importante para nosotros porque él es quien nos dejó como el manual de instrucciones para cómo trabajar con una sanga en tiempos contemporáneos, ¿no? Entonces vamos a hablar de él porque es importante y hablaremos también de las características que hacen diferentes las escuelas que han surgido de las enseñanzas de Roshi y por qué pues son relevantes para este mundo. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Y hoy vamos a tener nuestro Sasenkai normal. La plática va a ser un poco más relajada, no es un tema tan denso como la perla brillante, así que pueden relajarse un poco. Y pues vamos a comenzar. Mando refugio en Buda Dharma Sangha. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Hum. Maka hanya halamita shingyo
Kanji Zaibo Sagyojin Hanya Halamida Yisho Kengon Kai Kudoi Saiku Yakusha Rishi Shiki Fui Fui Shiki Shiki Sokuze Sokuze Shiki Yu Sogyo shiki yaku bunyo ze shari shi ze shohoku sofu shofu metsu fuku fu yo fu zo fu genze koku chumu shiki mu yu sogyo shiki mu gen ni bize shin ni mu shiki shoko mi soku ho mu gen kai nai shi mu i shiki kai myo yaku myo yin nai shi mu lo shi yaku mu lo shi Jin mu kushu metsu do mu chi yaku mu toku i mu shoto ko bodai sata e hanya halamita koshin mu kei ge ko mu ku fu on ri sai tendo muso kugyo ne hansan ze shobutsu e hanya halamita o toku wa no kutara sanmyaku sambodai kochi hanya halamita Zedai Jinshu Zedai Myoshu Zemu Yoshu Zemu Todo Shuno Yoi Saiku Shin Jitsu Koko Setsu Hanya Halamita Shu Soku Setsu Shu Watsu Yate Yate Hara Yate Harasoya te boyi soaka. Hanya Shingyo. La identidad de lo relativo y absoluto Sandokai. La mente del gran sabio de India fue íntimamente transmitida de este a oeste entre los seres humanos. Hay hombres sabios y otros que lo son menos, pero en el camino no hay patriarca del norte o del sur. La fuente sutil es clara y brillante. Las corrientes marginales fluyen a través de la oscuridad. Apegarse a las cosas es ilusión. Encontrar lo absoluto no es todavía iluminación. Todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas al mismo tiempo, son independientes, relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. La forma hace cualidades y apariencias diferentes. El sonido distingue armonías y disonancias. La oscuridad hace todas las palabras una. La brillantez distingue frases buenas y
y malas, los cuatro elementos regresan a su naturaleza, como el niño a su madre. El fuego es caliente, el viento se mueve, el agua es húmeda, la tierra dura. Ojos ven, oídos oyen, hay colores, hay lo salado y lo agrio. Cada uno es independiente de otro, causa y efecto tienen que retornar a la gran realidad. Las palabras alto y bajo son usadas relativamente. En la luz hay oscuridad, pero no trates de entender esa oscuridad. En la oscuridad hay luz, pero no busques esa luz. Luz y oscuridad son un par, como el pie de adelante y de atrás al caminar. Cada cosa tiene su propio valor en sí misma y está relacionada a todo lo demás en función y en posición. La vida ordinaria encaja en lo absoluto como una caja y su tapa. Lo absoluto trabaja junto con lo relativo como dos flechas encontrándose en el aire. Leyendo palabras deberías comprender la gran realidad. No juzgues por ninguna norma. Si no ves el camino, no lo ves aunque vayas caminando sobre él. Cuando la caminas, la senda no está cerca, no está lejos, pero engañado te encuentras montañas y ríos alejado de él. Digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados, no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí ahora. Al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros. Honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuiga Kurempo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamiento y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashnam, Paramita.
Sazen.
Nos sentamos cómodos para una pequeña charla, por favor. El 28 de enero del año 2014 dejó este mundo visible Nishijima Sensei. Y es una oportunidad cada vez que llega enero para recordarlo, no solo porque era una persona maravillosa con un sentido del humor infantil, muy similar al mío de hecho. Am, Solo que al ser Nishijima Roshi, bueno, sus chistes son más elegantes que los míos, que son todos barbáricos y mundanos. Sin embargo, pues era una persona sencilla, muy modesta, muy humilde y dejó una huella muy grande en el mundo del Soto Zen y en particular en las comunidades occidentales. Muchas personas tienen la pregunta de qué hace diferente al Soto Zen de otras escuelas, pero a pesar de que las diferencias son muy marcadas en el Soto Zen, porque estamos dedicados a la práctica de Zazen, las escuelas que se originan de las enseñanzas de Nishijima Roshi tienen características especiales que al principio, en los años 80, cuando empezaron a surgir estas escuelas, eran como muy disruptivas y muy innovadoras y muy criticadas. Y al día de hoy, todas estas diferencias que nacieron en los años 80 se convierten en la fortaleza de estas escuelas. Entonces, a manera de un homenaje y para recordarlo, lo tenemos aquí presente, Roshi. Para que vean quién es, porque muchas veces yo hablo de Nishijima Roshi y no sabemos quién es. Bueno, es este personaje que les presento por aquí. En Zazen tiene su oquesa color mostaza y yo no quise usar mi oquesa en respeto a él, entonces yo solo uso el Rexo esta mañana o esta tarde. Y pues vamos a hablar de que él nació en noviembre de 1919 y murió, como mencioné, en enero 28 del año 2014 y Nishijima combatió en la Segunda Guerra Mundial y esto le dio una perspectiva única sobre la práctica Zen. Y esto ya lo he hablado antes, un desarrollo histórico muy importante, no solo en Japón, sino en la práctica espiritual de Japón y del budismo Zen, fue que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y se dieron cuenta de que no eran una nación tan maravillosa y tan gloriosa y que tampoco estaban tan elegidos por los dioses como habían supuesto, ¿no? Porque perdieron territorio, perdieron la guerra y perdieron miles y miles de personas con los ataques nucleares. Um, en el curso 3 vamos a hablar un poco sobre las circunstancias históricas y cómo el budismo zen puede ser muy peligroso cuando está tomado por otros lados o reinterpretado. Pero justo esta reinterpretación que se hizo del budismo zen en Japón en la Segunda Guerra Mundial hizo que varios maestros como Deshimaru, que después emigraría a Francia, como Suzuki Roshi, que después abriría el San Francisco Zen Center, y Nishijima, se dieron cuenta de que el Zen necesitaba evolucionar para poder seguir vivo y trascender, ¿no? Se dieron cuenta también de que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial había cambiado y Japón tenía que abrir fronteras, mentes y corazones a este nuevo mundo que tenía culturas mezcladas, ¿no? Entonces, Nishijima Roshi peleó en la Segunda Guerra Mundial y esto lo marcó y marcó su práctica. Él era de familia budista, él practicaba budismo, pero no se había ordenado. Y él era abogado egresado de la Universidad de Tokio y aunque había estado estudiando budismo por muchos años, se ordenó hasta los 55. Esto es importante mencionarlo porque muchas personas piensan que para ser monje hay que estar desde los 6 años en un monasterio. Y bueno, no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Nishijima Sensei se ordenó hasta los 55 años. Es cierto que había pasado mucho tiempo estudiando e investigando,
pero su ordenación vino ya muy, muy tarde en su vida y esto le ayudó a que pues era una persona ya madura cuando se ordenó. Y en los años 60 empezó a dar conferencias públicas y estas conferencias, algunas de ellas eran en inglés. Y esto es importantísimo también porque fue de los primeros maestros que enseñaron a extranjeros y gracias a este conocimiento de otra lengua es que nos llegan sus enseñanzas a nosotros. Una anécdota sobre el inglés de Nishijima Roshi es que cuando le preguntaban al maestro, oiga, ¿y dónde aprendió inglés? Ah, en un curso por correspondencia. No, no puede ser. O sea, imaginen que Nishijima Roshi tradujo Shobogenzo del japonés clásico a inglés. Un curso por correspondencia no te da como todo este conocimiento, ¿no? Entonces, es un enigma, no sabemos dónde estudió inglés Nishijima Roshi. Así que bueno, esto es algo que se llevó a la tumba. Quizás si nos lo encontramos en alguna otra vida nos revele ese secreto, pero siempre bromeaba con eso, que había estudiado con cassettes y en un curso por correspondencia. Entonces, bueno, esto permitía que él enseñara a personas de otros países y tuvo varios alumnos eh, y varios monjes, pero fue con tres monjes en particular que les dio la transmisión del Dharma. Ellos fueron Chodo Cross, Brad Warner, que es nuestro tío del Dharma, y Jundo Cohen, mi maestro. Y entre ellos abrieron la Dogen Sangha en los 80s. La Dogen Sangha era este esfuerzo de Nishijima Roshi por utilizar las nuevas tecnologías, vamos a ver en un momento por qué, de utilizar las nuevas tecnologías para unir a sus alumnos alrededor del mundo y pues él estar a la cabeza pues, de los tres alumnos y de las enseñanzas que impartían. Sin embargo, cuando murió Nishijima, hubo una disputa entre los alumnos. No voy a entrar en esos detalles porque se pone medio oscura esa historia, pero la Dogen Sangha cerró y cada uno de los maestros se fue por su lado. Dogen Sangha sigue activa, pero en Estados Unidos y tienen un sendo, me parece que en Inglaterra, pero ya no tenemos contacto con ellos en realidad. Yo sí tengo contacto con Brad Warner, que es nuestro tío, pero es como muy ocasional. Igual, es otra historia para otro día. Entonces, los maestros de Nishijima se separaron y cada uno abrió su sangha. Sin embargo, y este es el tema de esta conversación, de esta charla, es que las comunidades que surgieron a partir de las enseñanzas de Nishijima Roshi tienen características compartidas. Entonces, no importa que los maestros sean distintos, las características son las mismas y es importante hablar de ellas porque son las características que tenemos nosotros aquí en Grupos en Ryokan, ¿no? Las compartimos y vivimos por ellas y son estas enseñanzas que conforman la manera en la que aprendemos y nos conectamos, ¿no? Y la manera en la que yo puedo llevar hasta ustedes el conocimiento del Buda y de Dogen. Entonces, la primera característica que deja Nishijima es que sus enseñanzas rompen con el esquema de las cuatro características tradicionales, o de los cuatro arquetipos tradicionales de las comunidades budistas, que es el monje, el laico, hombre y mujer. Para Nishijima no había diferencia entre hombre y mujer, para empezar. Y esto es importantísimo porque él, igual que Dogen, afirmaba que no hay tal cosa como hombres y mujeres. Sabemos personas que compartimos el Dharma. ¿Y qué más da el género? ¿Qué más da inclinaciones o todas estas discusiones, ¿no? Um, que se pueden dar en muchas comunidades? Es este sentimiento de unidad, que somos personas en el mismo nivel, entrenando y aprendiendo juntos, ¿no? Y esto también incluye a monjes y laicos. En muchísimas otras sangas, en otras tradiciones, particularmente las tibetanas o las del sur de Asia, el monje a veces es visto como una especie de dios viviente, y para Nishijima esto era pues algo que no entraba en este nuevo mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces para nosotros es muy importante que el monje se muestre como un compañero, como un amigo,
y que se muestre como una persona real, ¿no? No sé si lo han notado, pero para mí es muy importante exponerme hacia ustedes justo como soy. Me gusta tal comida, me gustan tales películas, me gustan los libros, tengo una vida complicada como la de cualquiera, o sea, es muy importante porque este nivel de paridad con la vida de todo el mundo implica que el monje lo único que hace es leer un poco más y tratar de explicar, pero somos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces Nishijima destruye estas barreras y entonces sus comunidades son comunidades horizontales, no con estas estructuras verticales tradicionales, ¿no? Y en este esfuerzo creo que hay mucha riqueza porque todos podemos caminar juntos y todos podemos establecer amistad y lazos familiares, ¿no? Entonces esta es la primera característica. La segunda es que nuestro templo es el mundo en su totalidad. Nishijima, inspirado en Dogen y en otros maestros del budismo Chan, pensaba que un monje encerrado en cuatro paredes no le sirve a nadie en realidad, porque, pues sí, la vida corre de manera distinta en un templo, no se puede decir que sea más fácil o más difícil, solo que es distinta, pero si nosotros, como monjes o como maestros, queremos ser de utilidad, necesitamos enfrentarnos a los mismos problemas que se enfrenta toda la gente, ¿no? Falta de dinero, falta de empleo, problemas geopolíticos, problemas ambientales, problemas personales incluso, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudarte a reparar un corazón roto si yo no me lo he roto 1000 veces antes? Necesito esa experiencia también, ¿no? Entonces, al entender que todo el mundo completo es nuestro templo, entonces no hay diferencia si estás en España, si estás en Perú, que en Colombia, que en México. Al final todos compartimos el mismo espacio, todos respiramos el mismo aire, todos bebemos la misma agua y todos somos exactamente lo mismo. Todos los aspectos de tu vida son sagrados porque estás en un templo. Todos los aspectos de mi vida también son sagrados porque vivo en un templo, en el templo más grande, ¿no? Y si lo ves con un poco de corazón abierto, entonces te vas a dar cuenta de que no solo es este planeta el templo más grande, sino que es la perla brillante. Toda la perla completa es tu templo, ¿no? Entonces Nishijima enseñaba esto porque esta característica de su postura en el budismo es la que nos permite estar conectados en este momento. A diferencia de otras comunidades budistas que son muy locales, ¿no? Y que no está mal, es lo que ha sido por milenios, pero había que transformarlo un poco para que el Soto Zen pudiera seguir vivo. Ah, otra característica es que las enseñanzas de Nishijima alejan la práctica Zen del estereotipo de funerales y de la institucionalidad religiosa. Esto va a sonar extraño porque no estamos muy acostumbrados, pero en Japón el budismo Soto Zen es muy buscado para funerales. Entonces, cuando la gente nace, hacen un ritual shintoísta, que es muy hermoso, y cuando la gente muere, hacen un ritual Soto Zen. Y no es que esté mal, es solo que al monje no lo buscan excepto cuando alguien se muere, ¿no? Y pues no queremos que estar disponibles todo el tiempo, no solo cuando haya que enterrar o cremar a alguien, ¿no? Entonces Nishijima pugnaba porque no se identificara a la práctica Zen solo con funerales, pero además alejar la práctica Zen de la institucionalidad religiosa, porque al final estas organizaciones suelen convertirse en estos monstruos pesados y gelatinosos que no dejan avanzar la práctica, ¿no? Um, es por eso que si preguntas cuántas personas practicamos Soto Zen en el mundo, es muy difícil de saber, no sabemos. Porque como no hay un organismo rector en todo el mundo, no hay un Vaticano del Zen, entonces pues no nos importa si son 10, si son 2, si es uno, ¿no? Y usualmente la manera en que nos estructuramos es que hay un maestro y un alumno y es la única estructura que hay.
De tal forma que yo entreno al día de hoy con mi maestro y bueno, ustedes por alguna razón deciden seguirme, entonces entrenamos juntos, pero um, esto implica que no tenemos un colegio rector, ¿no? Que diga cómo funcionan las cosas. Es más bien como de manera muy tradicional de maestro-alumno a través de las eras, desde mi propio maestro hasta atrás, hasta el Buda, ¿no? Entonces, no tenemos un Vaticano del Zen, porque en realidad no es necesario, porque entre más grande sea una institución hay más burocracia y se presta como pues todos estos vicios de las religiones estructuradas más grandes y no queremos, ¿no? Nos mantenemos pequeños lo más posible y lo más humildes y discretos que se pueda, ¿no? Entonces, Nishijima creía mucho en disolver esta necesidad por tener un edificio gigantesco y con oficinas y así, ¿no? Ah, sí lo hay. De hecho, en Japón la organización se llama Sotoshu. Nosotros pertenecemos a Sotoshu de alguna manera, pero al mismo tiempo estamos como separados. Entonces, pero en algún otro momento hablaremos de Sotoshu. Am, Otra característica de las escuelas de Nishijima es que somos un puerto seguro para quienes estén huyendo de otras filosofías religiosas o políticas. A través de la historia, las personas que llegan al budismo usualmente llegan huyendo de la religión estructurada o llegan huyendo de algún problema político, ¿no? Entonces, nosotros no juzgamos, no hacemos ninguna especie de comentario, no buscamos en el pasado de las personas. Si llegas con nosotros, tienes una casa, tienes un corazón, ¿no? Y tienes un plato de comida. Esa es nuestra filosofía. Estamos abiertos a todo mundo, no decimos que no a nadie, no preguntamos, solo recibimos con el corazón abierto. Y esto pues nos ayuda, ¿no? A que la gente se sienta cómoda con nosotros. Lo que queremos es que el Zen te ayude a transformar tu experiencia de vida, a que no te la pases mal, a que no sufras. Y pues el primer contacto con una sangha tiene que ser esta apertura sin comentario, ¿no? Es bienvenido, bienvenida, has llegado a casa. Otra característica es que respetamos las tradiciones, impulsando el uso de las nuevas tecnologías y formas de comunicarnos. Respetar las tradiciones es muy importante. Hay muchas sangas e incluso los maestros japoneses se divierten mucho con las sangas occidentales porque dicen que son más japonesas que los japoneses, ¿no? Tratan de vestirse como japoneses y de comer como japoneses y hablan y hacen todos estos rituales. Y los japoneses se divierten mucho porque, pues, aunque nos esforcemos mucho, la realidad es que no somos japoneses. Entonces, lo que Nishijima nos deja es respeta las tradiciones. Hay que practicar Sasenkai. El maestro se tiene que vestir de pingüino, ¿no? Tiene que usar la ropa clásica, la okesa, como Nishijima, o bueno, como yo en este momento que traigo puesto un raxu. Respetamos algunas tradiciones, pero al mismo tiempo adaptamos las tradiciones del folclore japonés a nuestras identidades culturales, ¿no? Así como Brad Warner ha adaptado las enseñanzas de Nishijima a la vida de Estados Unidos, mi trabajo con ustedes es adaptar las enseñanzas del Soto Zen a algo que nos funcione a los que hablamos español, ¿no? Porque somos muchas culturas, aunque tenemos un solo idioma, pero hay que adaptar las enseñanzas japonesas a algo que comunique y que toque el corazón y la mente de las personas, ¿no? Entonces, respetamos las tradiciones japonesas, pero nos adaptamos entendiendo que no somos japoneses y esta transformación necesita ser llevada a las personas de alguna manera y es donde Nishijima optó por aprovechar todos los adelantos tecnológicos disponibles. En sus tiempos existía el fax, entonces se comunicaba mucho por fax y correo electrónico. Ya en sus últimos años ya existía Facebook, pero él ya estaba muy viejecito, entonces no,
no lo usaba demasiado. Ah, Usaba un blog y se comunicaba a través de ahí. Dejó algunos videos que están disponibles en YouTube con algunas enseñanzas y bueno, él se iba adaptando a los tiempos y bueno, esta enseñanza es importantísima porque al principio Nishijima fue muy criticado por usar herejías como el fax, ¿no? O el correo electrónico, porque el Soto Zen solo se tiene que transmitir de maestro a alumno o en un templo y de cara a cara y así. En cierta forma esto es real, pero justo porque estamos en un templo gigantesco que es este planeta Tierra, y no hay diferencia entre el techo que estás viendo tú y el techo que veo yo, lo que Nishijima entiende entonces es que lo que conectamos somos personas, conectamos los corazones, conectamos la mente, ¿no? Entonces, si estás en Barcelona o que si estás en Lima, ¿qué importa? Cuando está este cariño de por medio, está esta comprensión entre maestro y alumno, ¿no? Entonces, la tecnología nos ayuda. En los tiempos del Buda había muy poca tecnología, pero la que había era utilizada por el propio Buda, ¿no? Era este conocimiento oral. Cuando la imprenta fue inventada en China y los templos empezaron a reproducir sutras, que por cierto el primer libro de la historia de la humanidad es el Sutra del Diamante, eh, cuando nació la imprenta en China, muchísimas personas criticaron a los monjes que estaban empezando a reproducir los sutras. Pero ¿cómo es posible esta herejía cuando los sutras tienen que ser pasados oralmente y se tienen que memorizar? Y pues sí, pero fue gracias a que la impresión del Sutra del Diamante viajó por la ruta de la seda, que muchísimas culturas se beneficiaron y bueno, para no hacer una historia demasiado larga, estamos aquí presentes gracias a la imprenta de los chinos, ¿no? Porque el budismo pudo trascender las fronteras de las naciones o de los pueblos chinos. Así pues, Nishijima deja este legado de que si hay una nueva tecnología, hay que utilizarla. Si esto nos ayuda a que podamos llevar el Dharma a cada rincón del planeta Tierra, lo vamos a utilizar, ¿no? Hay plataformas que no se prestan, hay otras que sí, pero bueno, es este espíritu de experimentar con lo que sí funciona, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra enseñanza u otra característica. La otra, y esta por supuesto ya se la imaginaban, es promover la práctica de Shikantaza como la manera ideal para experimentar la realidad, para experimentar el Dharma. Ah, no importa cuántos libros leas, no importa cuántos documentales o cuántas charlas acudas o cuántos videos en YouTube mires, si no te sientas en silencio, no hay forma de que puedas entender el Buda Dharma, porque no es la mente consciente o la mente intelectual la que entiende, sino es la parte de la parte trasera de tu mente, ¿no? Es el ser universal el que entiende. Entonces, la práctica de Shikantaza es importantísima. No importa si has leído muchos libros o si tu maestro decide estudiar todos los sutras de memoria, de todas formas necesitas pasar tiempo en silencio, eh, um, solo dejando que la vida sea, ¿no? Entonces, Shikantaza es un pilar para nosotros. Shikantaza en japonés significa solo siéntate y medita. Entonces, pues no importa cuántos libros leas, si no guardas silencio y dejas que la vida transcurra, en Sassen no hay forma de que este poder de transformación que tiene la práctica Zen llegue a tu vida, ¿no? Um, entonces, otra característica es promover la compatibilidad de la práctica Zen con la ciencia y la filosofía occidentales. Es cierto que la práctica Zen tiene partes esotéricas importantes que no discuto a menos que pues, mis alumnos hayan avanzado. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero hay una parte esotérica y no me refiero a cosas de ovnis y fantasmas, son esotéricas porque son prácticas cerradas, ¿no? Que no salen demasiado al público porque son privadas para los practicantes y para los monjes. Sin embargo,
la práctica Zen te la puedes llevar a la oficina, te la puedes llevar a la plaza del mercado, te la puedes llevar a la escuela o con la familia, a todos lados y funciona. Es así de noble porque tiene este espíritu de practicidad que se aplica en todos los aspectos de tu vida. Entonces, esta practicidad al día de hoy hace que el Zen se vuelva muy, muy útil y al mismo tiempo es una práctica espiritual que sabemos que funciona. Llevamos 800 años desde que Dogen nació practicando Zen, pero al día de hoy estamos viendo que la ciencia está empezando a comprobar muchos de los beneficios, muchos de los cambios físicos que sufre el cerebro cuando practicas Zazen. Entonces, no es que nosotros busquemos ser una escuela hermética y que nadie se meta con lo sagrado en nuestra práctica. Es no, al contrario, si la ciencia quiere estudiar, que nos estudien, que nos pongan electrodos por todos lados y que hagan las mediciones que necesiten, porque necesitamos que el Zen trascienda. Es una práctica espiritual, eso es cierto, pero la espiritualidad es completamente humana. Y lo que antes era brujería y magia, después se convirtió en ciencia, ¿no? Y ahora queremos que nos investiguen, que la gente se atreva a llegar al Zen y compruebe, ¿no? Ya sea científico o una persona dispuesta a la experimentación, que solamente llegue, se siente con nosotros y compruebe que funcione. Por eso somos muy abiertos a la ciencia, a la tecnología y trabajamos de mano con cualquier persona que llegue y que quiera medir lo que necesite medir para que vea que esto funciona, ¿no? Entonces, pues somos muy amigos de la ciencia y si no se han dado cuenta, bueno, aquí en esta comunidad abogamos justo por la ciencia y la tecnología, porque pues, son útiles y es gracias a ella que estamos conectados en este momento, ¿no? Finalmente, um, Nishijima pensaba que promover el pensamiento crítico y el pragmatismo son base de nuestra práctica. Como mencioné, esta práctica Zen te la puedes llevar a todos lados y simplemente funciona. Entonces, en los cursos que impartimos en esta sangha es desde el primer día que llegas, nos ponemos a trabajar en comprobar que el Dharma funciona, en llevárnoslo a todas partes de nuestra vida y ponerlo a prueba. Porque lo que queremos es formarnos como pensadores críticos, como personas que pueden liberarse de sus propios juicios y saber que el Buda Dharma funciona y que no es un dogma, a diferencia de otras filosofías donde si no crees en esto vas a tener un castigo. Aquí lo que creemos es que necesitamos experimentarlo y ponerlo en tela de juicio y asumir que de entrada el Buda era un mentiroso y que Dogen era un mentiroso y que yo también soy el más mentiroso de todos. Porque si logramos mover tu curiosidad y logramos encender este fuego por desmentirnos a todos los maestros, estamos logrando lo que el Buda quería en primer lugar, ¿no? Experimentarlo en carne propia, que nadie te cuente las ventajas o las desventajas, es que las vivas y que las apliques y que aprendas. Y esta es la semilla de la transformación personal que tiene el Zen. Entonces, no queremos seguidores ciegos y no queremos borregos siguiendo a una campana, ¿no? Queremos personas libres que estén aquí porque tienen esta convicción y esta confianza que Buda Dharma Sangha funciona, que Dogen deja estas herramientas para que la vida sea menos pesada, ¿no? No hacemos proselitismo, jamás me van a ver tocando puertas de, ¿has leído su Shobogenzo esta semana? ¿No? Jamás. Ponemos la información disponible, nunca mentimos al respecto, solo está ahí. El Dharma necesita estar en tu nariz. Es solo que la persona necesita la curiosidad suficiente para poder comenzar a investigar un poco, ¿no? Entonces, este esfuerzo es importante porque pues no somos una escuela dogmática definitivo, ¿no? Queremos que la gente esté aquí, que se sienta cómoda, que sea libre y que pues estas herramientas
estudiamos no solamente se queden en una persona, sino que trasciendan. Y no hay más que practicar en la vida cotidiana para entender que compasión, gratitud y generosidad son estos valores que el Zen hace que florezcan en tu corazón, ¿no? Entonces, por esta y muchas, muchas otras razones es que festejamos, recordamos con cariño, con humildad a Nishijima Sensei, porque además de todas estas cosas que he mencionado, eh, la traducción de Shobogenzo más utilizada al día de hoy es la traducción que él dejó. Tardó 40 años en escribirla. eh, Fue el trabajo completo de su vida y pues las cosas que hemos estado estudiando de Shobogenzo aquí en esta sanga están tomadas de la versión de Nishijima, ¿no? Incluso el Shobogenzo más actualizado que hay, que es el de Dokushobi Alba, toma como referencia la traducción de Nishijima Roshi. Entonces, bueno, era un hombre más o menos importante, que se alimentaba a base de fideos de vaso, de fideos instantáneos, pero esa es otra historia. Muy bien. Amigos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, escriban en el chat y la respondemos con muchísimo gusto. Y mientras, yo les digo que el curso 2 terminó justo ayer. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Fue nuestra última clase. Terminamos con el último capítulo del libro de Zen en la Plaza del Mercado. Y solo nos queda una reunión más que va a ser nuestra ceremonia de clausura, posiblemente sea el próximo fin de semana. Eso lo confirmo en el transcurso de estos días. Y pues vamos a tener un espacio en blanco en los cursos, pero vamos a volver a abrir el curso 1 y el 2 muy pronto. Entonces estén pendientes para que si no lo han tomado, lo tomen. Si quieren tomar el curso 2, por favor háganlo, que es un poquito más complejo. Vemos más sobre historia, más sobre cosas tradicionales, estudiamos a los patriarcas del Zen y por supuesto los pongo a sufrir con cosas más complicadas de la filosofía budista. Entonces, pues estos dos van a comenzar pronto y listo. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Tania, ¿hay alguna diferencia importante entre la escuela de Yundo y los otros maestros? Sí, la escuela de Yundo utiliza fuertemente la tecnología. Um, Yundo fue el primer maestro en la historia del budismo zen que abrió una sangha en línea. Entonces, Brad Warner o Chodo Cross no han brincado por completo hasta que llegó la epidemia. Entonces es muy curioso porque por años y años todo el mundo se masticó a Yundo porque cómo era posible que estuviera impartiendo lecciones vía internet, pero pues en este mundo donde tenemos que estar recluidos por el momento, tenemos que conectarnos y ahora las sangas que criticaban a Yundo le están pidiendo asesoría, entonces es como muy curioso la vida, es una ironía. Entonces, básicamente es la utilización, el uso de la tecnología lo que hace diferente la enseñanza de Yundo y al mismo tiempo es muy tradicional. Quizá cuando se muera Yundo, en su primer aniversario fúnebre, hablemos de sus enseñanzas. Ok. Toche, pues ya me has chinchado para retomar mi eterna respuesta sobre la relación entre el anarquismo y el budismo, solo que hay que traducir lo que nos has contado hoy a un lenguaje poco distinto, et voilà. Sí hay algo de anarquista en el Soto Zen, pero es como solo una ilusión, ¿no? Somos muy punks en muchos sentidos, pero al mismo tiempo seguimos el Buda Dharma, que son reglas y listas y cosas que seguir, ¿no? Entonces, sí se siente muy bien decir que somos anarquistas, pero la realidad es que seguimos un orden cósmico mucho más fino y refinado. Entonces, somos pseudopunks. Lulu, hola Lulu, bienvenida. No te conozco, pero qué bueno que estás por aquí. ¿Cómo puedo entrar a los cursos?
En mi blog, en chocobuda.com, ahí voy a publicar la fecha de inicio del siguiente curso, que bueno, va a ser el curso uno, entonces para que estés al pendiente y leyendo. Y normalmente pido que me escriban por correo electrónico y ya de ahí doy un poco más de información. Entonces en chocobuda.com, ahí voy a publicar la información. Alex dice, ¿por qué en general no hablamos de los maestros y sus enseñanzas mientras están vivos? Porque si están vivos puedes acudir a ellos, ¿no? Cuando están muertos ya no hay más opción que leer sus libros o que alguien te platique un poco. Creo que fue Tochi quien me preguntó por qué en la lista de maestros no... tenemos esta lista para quienes no sepan. Normalmente en las ceremonias largas, en el Soto Zen, recitamos el nombre de todos los maestros, desde el Buda hasta nuestro maestro actual. Y Toche me preguntó que por qué no se incluía mi nombre en esta lista. Y bueno, hay una razón muy sencilla y es que no estoy muerto todavía. Entonces, si tienen alguna pregunta, bueno, aquí estoy, pueden escribirme. Y ya cuando me muera pueden contar mi historia. Eso sí, por favor, que sea una historia así bombástica y fuera de proporción, ¿no? Así como que fui concebido por una ardilla mágica, una cosa así. Sería muy divertido. Sí. Entonces, listo. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿No? Muy bien, terminemos con un poco de Sazen, por favor. Y, pues bueno, ya saben quién es Nishijima. Esta charla va a quedar grabada, entonces, por si quieren verla de nuevo y cuando les pregunten qué nos vuelve diferentes, ahora ya lo saben.
Leonardo, ¿estás en Sassen o no estás? Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y verso de gratitud.
Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amitufu. Amigos, muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron por aquí esta mañana recordando a Nishijima Roshi. Gracias, Roshi. Y nos veremos por aquí la próxima semana para seguir estudiando el texto de La Perla Brillante. Hicimos esta pausa porque, bueno, habría que recordar al maestro y tenía yo muchas ganas de dejar esta charla porque es como una pregunta recurrente de qué nos hace tan especiales, ¿no? No sé si somos especiales, lo que sí sé es que pues tenemos esta ruta en la que el Buda Dharma se manifiesta con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, ¿no? Y hace que la vida se ponga bien. Entonces, pues espero hayan disfrutado esta pequeña ceremonia. Muchísimas gracias. Nos vemos por aquí mañana a las 6:10 a.m. tiempo de la Ciudad de México para continuar nuestra práctica de Sasan. Gracias a todos. Los quiero. Tengan un buen día.